Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a hablar ahora, seguimos con los ejemplos climáticos, pero pasamos al segundo. ¿Sí? La persona que necesita decidir si lleva paraguas o no al salir de su casa en un día lluvioso. Este ejemplo va a ser un poco distinto el formato al que hablamos hoy de las vacaciones. Por eso vemos otro ejemplo. Entonces esta persona está saliendo de su casa, se va a trabajar. En el momento que sale de su casa no llueve, pero hay una probabilidad de que haya lluvia torrencial a la salida del trabajo, y esa probabilidad es del 30%. Esta persona quiere evitar mojarse, pero también quiere evitar acarrear un paraguas innecesariamente, ¿sí? Tampoco le gusta que llueva aunque tenga paraguas. Entonces, este va a ser un planteo diferente al anterior, porque el anterior a la persona le daba lo mismo irse de vacaciones el fin de semana A o el fin de semana B. Lo que le importaba era el clima, nada más. Acá hay otra cosa, que es, no le da lo mismo a la persona llevar paraguas o no llevar paraguas. Prefiere no andar con un paraguas en la medida de lo posible, pero tampoco se quiere mojar. Entonces acá vamos a plantearlo distinto al problema. Estas van a ser las utilidades de Bernoulli. Son las siguientes. Si la persona lleva paraguas y no llueve, su utilidad es 80. Si lleva paraguas y llueve, la utilidad es 50, porque aunque tenga paraguas, es un inconveniente que llueva. Se salpica los pies, pisa baldosas flojas, prefiere que no llueve, que no llueva, aunque tenga paraguas. Su mejor opción es no llevar paraguas y que no llueva, porque en ese caso no acarrió el paraguas, no se mojó. Entonces, en ese caso, su utilidad es 100. Y por último, la peor situación posible es no llevar paraguas y empaparse, llueve. ¿Sí? En este caso, la utilidad es 10. Entonces, fíjense ya que el planteo es diferente, porque hoy nosotros le habíamos puesto las utilidades Bernoulli directamente sobre los resultados, pero acá estamos mezclando el resultado con la decisión. Entonces, este es un planteo un poco distinto. Las alternativas que tiene lo que puede decidir la persona es A, llevar paraguas, B, no llevar paraguas. Bueno, calculemos ahora la utilidad esperada. Ya dijimos que la utilidad de lluvia es del 30%. Entonces, fíjense de nuevo, esto es distinto al problema de las vacaciones, porque la probabilidad de lluvia es del 30% y es independiente de que la persona decida llevar paraguas o no. ¿Sí? Entonces, la probabilidad en este caso no depende de la alternativa, mientras que la utilidad de Bernoulli sí depende de la alternativa. Es un planteo diferente. Entonces, ¿qué pasa si la persona lleva paraguas? Bien, en un 70%, con un 70% de probabilidad, no llueve, en ese caso su utilidad es 80. Con un 30% de probabilidad si llueve, en ese caso su utilidad es 50, el promedio da 71, promedio ponderado, por supuesto. ¿Qué pasa si no lleva paraguas? Bien, con un 70% de probabilidades no llueve, y en ese caso tiene la máxima utilidad ex post posible de 100, y con un 30% de probabilidad llueve y no llegó paraguas, esta es la peor situación posible, el promedio da 73. Entonces, como este es mayor, el individuo elige no llevar paraguas. ¿Qué fue lo que hicimos? Calculamos la utilidad esperada de A, calculamos la utilidad esperada de B, ranqueamos A y B y ganó B. Entonces, eso es la decisión ex ante de la persona. Después se resuelve la incertidumbre, nos enteramos si llovió o no llovió, y ahí va a tener una utilidad ex post que va a estar dada por estos números que están acá, por alguno de los cuatro. Pero mientras tanto, la utilidad esperada ex ante es esta, 71 y 73. Fíjense nuevamente acá, estas probabilidades, cambiemos, que ya hice un lío, estas probabilidades 0,7 y 0,3 suman 1, ¿sí? Y estas son iguales, 0,7 y 0,3 suman 1. Bien, entonces, lo que tenemos de acuerdo diferente en este caso es, tenemos que las utilidades de Bernoulli dependen de la elección del individuo. Esto es diferente al caso de las vacaciones, mientras que la distribución de probabilidades es la misma. Entonces, es un planteo inverso al ejemplo de vacaciones, ¿sí? Acá lo que tenemos es, escribámoslo ahora sin los números, cuando escribimos la utilidad esperada de decidir A, que era llevar paraguas, tenemos la probabilidad de que no llueva por la utilidad de que llueva y de que además, o sea, condicional a que yo llevo paraguas. Y acá tenemos la probabilidad de que llueva por
la utilidad de que llueva condicional a que llevo paraguas. Y acá es al revés, pero condicional a no llevar paraguas. ¿Sí? Entonces, hagamos de vuelta el ejercicio de plantear esto en un caso general. Tenemos las alternativas X, tenemos posibles resultados, I sub 1 hasta I sub K, hasta acá vamos igual al planteo anterior. Acá es donde empieza a cambiar, porque las utilidades de Bernoulli, en lugar de ser invariantes, dependen de la alternativa que yo elijo, y en cambio lo que son invariantes son las de la distribución de probabilidades. Si vuelven unas filminas atrás, cuando representamos así el esquema teórico de las vacaciones, era al revés. Teníamos que las B era invariante y que en cambio pi dependía de la alternativa que yo elijo. ¿Sí? La utilidad esperada es el promedio ponderado. Ahora pasemos a otro ejemplo que nos va a servir para plantear un problema cuando los resultados son monetarios. O sea, nosotros hasta ahora estuvimos hablando de resultados que eran clima, ahora vamos a hablar de resultados que están en pesos. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es de una lotería. Van a ver que cuando lean los libros y eso se habla mucho en términos de loterías al hablar de decisiones bajo incertidumbre. Se ejemplifica mucho con elegir loterías. Entonces, lo que tenemos acá es un ejemplo bien básico en donde hay una persona que está evaluando si compra o no un billete de lotería. El precio del billete de lotería es de 10 pesos. El premio es de 1000 pesos y la probabilidad de ganar es del 5%. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene esta persona? Tiene dos alternativas: comprar, no comprar. ¿Sí? Lo que llamábamos hoy A y B, llevar paraguas, no llevar paraguas, irse de vacaciones este fin de semana o el otro. En este caso, las alternativas son comprar, no comprar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la utilidad esperada si compra, la utilidad esperada si no compra, nos vamos a fijar cuál de esas utilidades ex ante es mayor, y en base a eso definimos si la persona compra o no el billete. ¿Sí? Son dos alternativas que estamos estudiando. Entonces calculamos la utilidad esperada en cada una y vemos cuál es mayor. Bien, entonces, la utilidad esperada si compra. Entonces, con un 5% de probabilidades, la persona gana la lotería. En ese caso, va a tener una utilidad ex post, B, utilidad de Bernoulli, que depende de 1000, que es el premio, menos 10, que es lo que le costó. Después, con un 95% de probabilidades, la utilidad ex post de Bernoulli va a ser menos 10, o sea, la utilidad de menos 10. ¿Por qué? Porque menos 10 es el precio del billete de lotería y simplemente se pierde. Ahora, si la persona no compra, su utilidad es simplemente la utilidad de Bernoulli de 0, porque no tiene nada, no gastó y tampoco ganó. ¿Sí? Ahora, también podríamos pensar que esta función de utilidad B, que ahora la vamos a definir mejor, pero podríamos pensar que este planteo no es independiente de la riqueza del individuo, porque ¿qué le significan estos 10 pesos, estos 1000 pesos? Hay que contextualizarlo con respecto a su riqueza. Entonces, supongamos que este individuo tiene un ingreso, una riqueza de M. Entonces, escribamos de vuelta el planteo de arriba, pero tengamos en cuenta M. Entonces, si no compra, empecemos por este que es más fácil. Si no compra, simplemente va a tener la utilidad de su ingreso, M. Si compra con un 5% de probabilidades, su utilidad ex post va a ser la utilidad de su ingreso más el premio de 1000 menos el costo del billete de 10. Y con un 95% de probabilidades pierde, y entonces va a tener la utilidad de su ingreso menos el costo del billete, que eran 10. Entonces, ahora lo que necesitamos es hablar sobre, bueno, ¿qué es esta función B? Porque si no la tenemos, no podemos resolver esto. Entonces, en los casos, volvamos un segundo para atrás, en los casos anteriores, cuando teníamos sol, viento, nosotros habíamos hecho una tablita en donde teníamos las alternativas no, los resultados, que los habíamos llamado I1, I2, IK, y listábamos acá los valores de B. ¿Qué es lo que cambió ahora? Bueno, ahora tenemos resultados monetarios.
los resultados monetarios de alguna manera son una variable continua, o sea, están medidos en pesos, es una variable cuantitativa, no es una variable cualitativa, como podía ser sol, viento, lluvia, o llevo paraguas si llueve, no llevo paraguas si llueve, esos eran variables cualitativas. Ahora tenemos variables cuantitativas, entonces podemos definir una variable, una función de utilidad de Bernoulli continua. Podemos definir la función de Bernoulli sobre el dinero que la persona tiene. Entonces, por ejemplo, podría ser esta la utilidad de Bernoulli. Podríamos decir, la utilidad ex post de esta persona es el logaritmo de su dinero. Y eso incluye su ingreso, neto de gastos y sumándole también los posibles premios que tenga. ¿Sí? Entonces, de nuevo, repitamos esto. Nosotros ahora tenemos una variable continua. Los resultados ex post son una variable cuantitativa. Estamos hablando de resultados en dinero. Entonces yo puedo tener resultados definidos sobre toda la recta numérica. Entonces ahora ya no trabajamos con una tablita de utilidades de Bernoulli, ahora podemos tener directamente una función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta función. Esta es una función con la que se trabaja bastante, logaritmo. Si no, otra también puede ser raíz cuadrada. Entonces, utilicemos esto y calculemos, esto, volvemos para atrás, esto que hicimos acá, ahora pongámosle acá en B el logaritmo, ¿sí? B es el logaritmo. Entonces nos queda que si compra, esta es la probabilidad de ganar, en ese caso la utilidad ex post va a ser el logaritmo de el ingreso de 1000, el premio de 1000, menos el gasto de compra del billete de 10. Si pierde, su utilidad va a ser el logaritmo del ingreso de 1000 menos el gasto de compra del billete, ese promedio da 0,93. Mientras que si no compra, fíjense una cosa, si no compra no hay incertidumbre en realidad. Si no compra, ya sabe ex ante cuál va a ser su utilidad. Es simplemente el logaritmo de 1000. Acá no hay ninguna incertidumbre posible. Lo que está evaluando es meterse en una situación de incertidumbre, que es comprar con la idea de ganar un premio y mejorar la utilidad esperada. Bueno, entonces en este caso la persona compra, porque 0,93 es mayor a 0,90. ¿Sí? Entonces, repitamos acá de vuelta los elementos. Tenemos una variable continua, que es el dinero I, y tenemos una función de utilidad de Bernoulli definida sobre esa variable continua. Pero luego tenemos dos posibles acciones, dos alternativas, y esas son discretas, porque son dos nada más, comprar y no comprar. Y sobre esas alternativas que son comprar y no comprar, definimos la utilidad esperada. Y la persona decide en base a esa utilidad esperada. Ahora vamos a ver un último ejemplo, y a esto lo vamos a llamar decisiones continuas. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, primero fíjense lo siguiente, en todos los ejemplos anteriores, las alternativas, o sea, las posibilidades de decisión de la persona, eran discretas, ¿sí? Porque estaba elegir entre el fin de semana A o el B, llevar paraguas o no, comprar lotería o no. Estos tres casos eran diferentes entre sí por distintos elementos que vimos. En este caso, los resultados también eran discretos, mientras que en este caso teníamos resultados que pueden ser continuos porque eran valores monetarios, pero el set de alternativas es discreto. ¿Sí? Ahora queremos pasar a otro tipo de situaciones, y vamos a estudiar también un ejemplo, que es cuando la decisión que una persona toma es una variable continua, tiene que elegir exactamente el valor de una variable. Estos son medio como que por sí o por no, esto es A o B, sí o no, sí o no. Pero hay otros ejemplos en donde no es así. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta plata apostarle a un caballo? O sea, la decisión no es solamente apuesto, no apuesto, es ¿y si apuesto cuánto? ¿Cuántas acciones comprar de una empresa? No es simplemente de cuál empresa compro o no compro, y es además cuánto invierto en eso. ¿Por qué monto asegurarse contra un siniestro? Por ejemplo, un choque, un incendio de una casa. ¿Cuánto producir de un bien sin saber su precio? También podría ser cuánto comprar de un bien sin estar seguro de cuál va a ser su precio. Entonces hay muchas situaciones en donde la decisión es continua. Nosotros vamos a ver un ejemplo que es este que está acá. Entonces tenemos, esto es el caso de un seguro.
tenemos un individuo que tiene una riqueza M, y va a tener una utilidad de Bernoulli definida sobre la riqueza, que va a ser el logaritmo de cantidades monetarias. Definida sobre la riqueza o sobre cualquier pérdida o ganancia de riqueza que pueda ocurrir, ¿sí? Por eso usamos acá I y no M. Usamos I para querer decir cualquier variable monetaria en general. Además, la persona arranca con una riqueza de M, sobre la que pueden ocurrir cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden ocurrir? Bueno, con probabilidad pi, que obviamente está entre 0 y 1, el individuo sufre una pérdida de riqueza, D. D está en unidades monetarias también. Obviamente es menor a M. ¿Qué es esto? Puede ser que se le incendia la casa o que choca el auto y arreglarlo le cuesta D pesos. Ahora, esta persona puede sacar un seguro por un monto S a un precio unitario Q. Este monto S es una variable de elección, puede elegir por cuánto asegurarse. Entonces, si choca el auto, ¿cuánto le paga el seguro? O si le roban el auto, ¿cuánto le paga el seguro? Si se le incendia la casa, ¿cuánto le paga el seguro? O sea, elige qué tipo de póliza quiere, ¿sí? Entonces puede elegir qué monto de seguro quiere. Por supuesto, cuanto mayor sea el monto por el que se asegura, más va a pagar por esa póliza. El precio por unidad va a ser Q. Ahora va a quedar más claro cuando lo planteemos cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, cada unidad monetaria que el seguro le devuelve cuesta Q, que es menor que 1, y paga 1 en caso de que ocurra el incidente. Entonces, si la persona se asegura por un monto S, va a pagar Q por S. Y si efectivamente ocurre el siniestro, va a recibir S. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas unidades de seguro compra el individuo? O sea, ¿cuál es S? La variable de decisión, S, es continua. Entonces, acá no estamos en una situación, llevo paraguas o no, compro lotería o no compro, me voy de vacaciones este fin de semana o el otro. Es por cuántos pesos me voy a asegurar. Entonces, a esto lo vamos a tener que plantear como un problema de optimización. Los problemas anteriores también eran de optimización, lo que pasa es que eran dos alternativas nada más. Y la manera de resolver un problema de optimización cuando hay dos alternativas es evaluar la utilidad esperada en cada alternativa y elegir la mejor. En este caso, como es una variable continua, tenemos que plantear el problema y recurrir a las condiciones de primer orden. Entonces, ¿cuál es el objetivo del individuo? Bueno, quiere maximizar su utilidad esperada. ¿Cuál va a ser la utilidad esperada? Entonces, la clave acá es en avivarnos de cómo se tiene que definir esta utilidad esperada. Tenemos dos situaciones. La primera es que no ocurra el siniestro. Eso pasa con probabilidad 1 menos pi. ¿Cuál es la utilidad del individuo si no ocurre el siniestro? Bueno, es el logaritmo de lo que tenga disponible monetariamente. ¿Qué es lo que tiene disponible monetariamente? Bueno, su riqueza menos el costo del seguro. Y el costo del seguro es Q por S. ¿Sí? S es el tamaño de la póliza que quiere y Q es el precio unitario. Entonces Q por S es el gasto total en seguro. ¿Cuál es la otra situación que puede ocurrir? Con probabilidad pi, que efectivamente ocurra el siniestro. Y acá fíjense que estas dos cosas suman 1, sí o sí. Siempre que planteamos una utilidad esperada, tiene que sumar 1. Más 1 no, igual a 1. Bien, si ocurre el siniestro, la utilidad ex post de la persona es el logaritmo de la riqueza que le queda disponible, que es la riqueza inicial, menos lo que pierde por el siniestro, menos el valor de la póliza, más lo que la póliza le paga. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene si no ocurre siniestro, esto es lo que tiene en caso de que ocurra siniestro. Hacemos las condiciones de primer orden, lo que queremos es, la variable de elección acá es S, ¿sí? Fíjense, estamos maximizando con respecto a S, entonces vamos a derivar con respecto a S, S aparece acá y aparece acá, hay unos logaritmos de por medio que nos van entonces a generar unos denominadores, entonces tenemos 1 menos Q, que viene de acá, el logaritmo de todo esto, la derivada de eso es 1 sobre M menos QS, y después la derivada con respecto a S de todo este término es menos Q. Bueno, y en el segundo tenemos algo similar. Entonces, pi, 1 sobre todo el paréntesis por
1 menos Q, que sería la derivada del paréntesis con respecto a S. Eso tiene que ser igual a 0 en las condiciones de primer orden, y a partir de acá despejamos S. Esto es simplemente, o sea, las condiciones de primer orden son sencillas porque es una ecuación en una incógnita, la incógnita es S. Acá parece difícil, pero en realidad no. Si sacamos para un lado, después pasamos los denominadores para arriba, esto, resuelvan ustedes el álgebra y van a llegar a esto que está acá. Esto es el seguro óptimo. ¿De qué depende? ¿En cuánto me voy a asegurar? Depende del monto que puedo llegar a perder, de la riqueza que tengo, de la probabilidad pi, que aparece en varios lugares, y del precio del seguro Q. ¿Sí? Fíjense un caso especial, que es, ¿qué pasa si el precio del seguro es lo que se llama actuarialmente justo? ¿Qué quiere decir? Cuando el precio del seguro es igual a la probabilidad de siniestro. En ese caso, este término se va, porque nos queda pi igual a Q, entonces todo este término se va. Acá y acá, también, esto es de arriba es igual a lo de abajo, este término se va, y entonces nos queda que S de estrella es igual a D. O sea, la persona, cuando el seguro es actuarialmente justo, cuando el precio es exactamente igual a la probabilidad de siniestro, se asegura por un monto igual a la posibilidad, al monto que perdería en caso de siniestro. Cuando el individuo hace eso, estos dos términos son también iguales, entonces queda que en las dos situaciones, ocurra o no ocurra el siniestro, va a tener la misma riqueza. Esto es lo que significa asegurarse por completo. O sea, pone una plata, pierde, no se va a quedar con la riqueza inicial M, porque va a tener un gasto de póliza de seguro, pero está eliminando por completo la incertidumbre esta persona. En este caso nada más, esta persona va a eliminar por completo la incertidumbre porque sabe que su riqueza, ocurra o no ocurra el siniestro, va a ser M menos Q por S, ¿sí? Porque acá estos dos términos se van. No se confundan, no se van del problema de maximización. Simplemente estoy aprovechando que acá tenía escritas las ecuaciones. Al problema de maximización hay que hacerlo con todos los términos. ¿Sí? De la solución se va. Llegamos a esto. Bien, entonces, resumiendo, en los casos discretos, que fueron todos los que vimos al principio, los casos discretos eran el de las vacaciones, el paraguas y comprar o no la lotería. En ese caso, calculamos la utilidad esperada bajo cada alternativa y las comparamos, elegimos la mejor. Es un problema de maximización, si bien no lo planteamos con condiciones de primer orden simplemente porque no venía al caso, pero era un problema de maximización, un problema de optimización, que comparaba dos alternativas discretas. Entonces calculábamos la utilidad en cada caso y sacábamos la mejor. En el caso continuo, que el que vimos nosotros, el ejemplo que vimos es el del seguro, ahí sí resolvemos un problema de optimización analíticamente con condiciones de primer orden, y lo que estamos buscando es el valor de una variable de elección que maximiza esa utilidad esperada. ¿Sí? La clase que viene vamos a seguir con todos estos temas, pero lo que tienen que recordar acá entonces es revisar bien, acá las cosas, el truco importante acá es aprender a plantear la utilidad esperada, y recordar siempre que la utilidad esperada es un promedio de las alternativas que tiene disponible la persona y que las probabilidades siempre tienen que sumar 1.